Contrató un novio falso por $5 y lo que descubrió la dejó sin palabras. Eran las horas más frías del año. El aire de la plaza mordía la piel y el farol de la fuente lanzaba sombras largas sobre los bancos. La plaza parecía una escena congelada de una postal navideña, salvo por la figura que, en medio de ese cuadro, gritaba como si pudiera rasgar la noche. «¡No voy a pasar otra Navidad sola!». Fue un grito desesperado y también una confesión que llevaba años acumulándose en la garganta de Renata Villanueva. Tenía 27 años, manos siempre manchadas de harina por los croissants que horneaba en la cafetería de doña Carmela, y una cintura de orgullo que no le permitía aceptar limosnas ni caricias que olieran a compasión. Sin embargo, esa noche, frente al pequeño mercado navideño y con el bolso medio vacío, su orgullo se había convertido en un ruido hueco. Belén, su hermana, le había escrito por la mañana: «Mamá dice que traes novio o la cena no se arma». Lo que vino después fue una discusión con el espejo, probándose vestidos que no le quedaban y pensando en excusas que sonaran creíbles. Ninguna servía. «¿Qué haces, Renata?», le preguntó una vendedora con bufanda, más curiosa que molesta. «Parece que hablas con alguien». Renata apretó la mandíbula, dejó escapar otro alarido que pasó de aturdido a cómico por lo inesperado, y luego, casi en broma, dijo en voz alta, mirando al vacío como si pudiera contratar un amor: «¿Cuánto por un novio? $5 y te lo llevas listo para presentar a la familia». Fue una frase que nació de la ironía y del cansancio. No pensó que alguien la escuchara, pero alguien la escuchó. Apareció él. No de forma apresurada ni dramática. Caminó como quien entra en escena sabiendo que el foco le pertenece. Tenía una chaqueta tejida en un tono gris que le sentaba bien, una bufanda discreta y las manos limpias de quien no se dedica a trabajos precarios. Había en su gesto una calma que no encajaba con la agitación de la plaza. Se paró a 2 pasos de Renata y esbozó una inclinación de cabeza que, por algún motivo, la hizo retroceder un pulgar. $5, repitió con voz suave. ¿Eso es en serio? Renata volvió a ruborizarse, no tanto por la proposición sino por la atención. No era alguien que disfrutara ser objeto de espectáculo, y menos en una ciudad donde su nombre ya corría como rumor en las sobremesas de la familia. Pero la voz de él no tenía desafío. Parecía más bien una curiosidad respetuosa. «Era una broma», contestó, intentando recobrar el control. «No tienes por qué quedarte a escuchar mi teatrillo». Él sonrió sin ofenderse. Había en esa sonrisa una precisión que la desconcertó, como si conociera el guión de una obra que ella apenas improvisaba. Sus ojos no eran los de un desconocido. En ellos había reconocimiento, aunque Renata no logró ubicarlo de inmediato. «Si te sirve de algo», dijo él, «puedo actuar de novio por $5, pero necesito saber las reglas». Eso fue lo que la dejó atónita: la oferta, la cifra y el modo en que lo enunció, como si en todo aquello hubiese tratado, en su momento y sin escándalo, con contratos y condiciones. Renata, que había vivido tantas conversaciones incómodas y que a menudo prefería la sinceridad cortante a la hipocresía amable, se encontró dudando. ¿Por qué no? ¿Cuánto daño podía hacer una cena fingida? Pero el ruido al fondo de su conciencia, el orgullo que le había servido para levantarse cada mañana, se mezcló con la imagen de su madre Estela, que se había pasado la semana preguntando por teléfono si iba a llevar a alguien a la mesa. La voz de Estela no pedía soluciones, exigía compromisos. «Renata, hija, no es cuestión de orgullo, es Navidad». Renata tragó saliva. $5 no representaban nada frente a la posibilidad de silenciar esa insistencia por una noche. «¿Y cuál sería tu papel exactamente?», preguntó, más por no quedar en ridículo que por verdadera curiosidad. Él se acercó un poco, lo justo para que los murmullos de la plaza no alcanzaran a la conversación. «Fingir ser el novio que quieras que sea por el tiempo que necesites. Sentarme a tu mesa, sonreír cuando me miren, responder preguntas incómodas con paciencia, irme cuando tú digas. Nada más. No hay besos, no hay promesas. Entrega y marcha». Le tendió la mano como si el acto de sellar la propuesta fuese un contrato civil. Sus dedos eran cálidos. Renata dudó un segundo y luego, en un impulso completamente contrario a su prudencia habitual,
Abrió su cartera y sacó un billete de $5, casi arrugado, como si conservase esa moneda desde hace tiempo como talismán o como recordatorio de un tiempo en que tener dólares era un gesto de magia. —¿5? —repitió ella medio avergonzada al tiempo que depositó el billete en su mano. —Paga ahora o nunca. Él sonrió y con ese gesto cruzó algo invisible entre ambos. No una intimidad, sino una promesa de actuación. Lo que ninguno de los dos imaginó en ese momento era lo que ese billete, pliegue humilde de papel, acabaría simbolizando. Antes de que las cosas avanzaran más, establecieron reglas. Él habló con calma, como quien ha hecho esto muchas veces, o, al menos, lo ha pensado hasta el menor detalle. Regla 1. Tú decides el límite. Si en cualquier momento te sientes incómoda, me levanto y me voy. No hay drama. Regla 2. No inventes una historia que pueda obligarnos a continuar más allá de la cena. No hay hijos, no hay exes en común, no hay deudas inventadas. Regla 3. Te devuelvo el billete si decides que no continuamos. Regla 4. Honestidad profesional. Yo actúo, tú pintas el papel. No me preguntas por mi vida real salvo que tú quieras, y yo no invento un pasado. Renata asintió, un poco incrédula. La otra sensación, más profunda, fue una nostalgia que la golpeó sin aviso. Había algo en la manera que ese hombre decía reglas que le recordó a una juventud pasada. Pensó, por un segundo apenas, en un muchacho de hace 7 años que había sido rechazado por ella cuando tenía promesas de futuro que, en realidad, eran solo sueños modestos. Pero la plaza era fría, las luces parpadeaban y la idea de salvar la cena la arrastró. Si aquello era una comedia corta para apaciguar a su familia, lo asumiría. Aceptó. Cerraron el trato con un apretón de manos y una risa tensa. En los rostros de los pocos transeúntes que habían presenciado el intercambio había una mezcla de entretenimiento y compasión. Para algunos sería anécdota, para ella el inicio de algo que no supo entonces si sería una catástrofe o una salvación. Lo acompañó a la cafetería donde trabajaba. Doña Carmela, que llevaba la tienda como si cada croissant fuese un hijo, los miró con la mezcla habitual de curiosidad y protección que tiene quien vive en un barrio donde las historias ajenas se vuelven propias. Al entrar, Sebastián se quitó la chaqueta con cuidado. La colgó en la percha junto a la puerta, y por un segundo la chaqueta gris colgó entre los abrigos humildes como un testigo de otra vida. Mientras Renata le presentaba el plan entre pedidos de café y bandejas que crujían, Sebastián escuchaba más que hablaba. Hacía preguntas discretas. ¿Cuál era el apellido de su familia? ¿Cuántos estarían en la mesa? Si había algún tío que soltara chistes pesados. Cuando ella dijo que su padre Rodrigo era de carácter difícil y que la tía Berenice no dejaba pasar una oportunidad para recordar la edad de casarse, él tomó nota en su cabeza como si preparase un discurso de emergencia para calmar a un jurado hostil. ¿Y qué hago si te preguntan sobre trabajo? Preguntó, sincera, porque la cena iba a incluir lo inevitable. La exposición de su puesto, su salario, sus ambiciones. Lo que sea necesario, contestó él sin dramatismos. ¿Quieres que diga que trabajas en una boutique, que estás en un máster, que tienes una oferta de trabajo en otra ciudad? Tú eliges, yo adapto la versión. La facilidad con la que él se amoldaba la desconcertó. No porque fuera increíblemente convincente, aunque lo era, sino porque parecía conocerla, o al menos saber cómo leerla. Había gestos, silencios, maneras de tomar el café que le resultaban extrañamente familiares. Renata esquivó la sensación, se centró en el menú y fingió normalidad. No habían pasado ni 10 minutos cuando alguien dejó un sobre en la barra, una invitación para probar un nuevo proveedor de pasteles. Prestó atención al detalle, un sello con un lirio blanco dibujado en tinta china. El lirio le recordó a su abuela, que solía poner lirios en el jarrón de la sala cada Navidad. Fue una imagen pequeña, doméstica, que le dio una puntada de nostalgia y por un instante suavizó su tensión. Fue en esa pausa, entre la máquina de cafés y la comanda de un grupo de estudiantes, cuando Sebastián pronunció una frase que atravesó a Renata con más fuerza que cualquier confesión romántica. «No tengo problema en ser quien haga falta esta noche», dijo, «pero quiero que sepas algo antes. Te conozco. Te vi una vez, hace años». La frase fue una piedra en el lago de calma que se estaban obligando a fingir.
Renata se quedó inmóvil, con la mano sobre la cafetera fría. —¿Qué dices? —preguntó, intentando que la incredulidad no le temblara la voz. —Te vi hace 7 años —repitió él—, en este mismo barrio, en una tarde de lluvia. Llevabas una chaqueta roja y estabas vendiendo papeletas para la feria del colegio. Me acerqué a hablarte y tú me dijiste que no querías novio porque querías estudiar. Me acuerdo porque dijiste algo que me dolió entonces. No tengo tiempo para distracciones ni para promesas. Me marcó. Renata sintió que su propio recuerdo la punzaba. Era verdad. Había dicho eso en un intento de proteger su futuro pequeño. Esas palabras mosquitas que sirven de coraza cuando el presente aprieta. Recordó la juventud, la impaciencia, la seguridad de quien no quería atarse por miedo a perder oportunidades. El recuerdo la avergonzó, porque en ese momento había lastimado sin intención a un joven que podría haber tenido otro rumbo si las cosas hubieran ido distinto. No recuerdo, mintió, al principio, pero su voz sonó menos firme que el intento. No pasa nada, dijo él, no vine por revancha. Solo pensé que, si ese día yo no lo hubiera dejado escapar, quizá las cosas habrían sido distintas para ambos. No vine por eso. Vine porque creo que mereces una Navidad con calma, aunque sea fingida. Hubo en su tono una sinceridad que no quería ni podía ser despreciada. Renata lo miró fijamente. ¿Era posible que ese hombre, que ahora se ofrecía por $5, fuera aquel muchacho que ella había rechazado? La idea se filtró como agua fría por la habitación y la dejó temblando por dentro. Antes de que pudiera articular una respuesta, el grupo de estudiantes se levantó con su pedido. Muchos saludaron a Renata como si fuera parte de su rutina. La vida siguió, pero dentro de ella algo había cambiado. La zanja entre la mujer que un día rechazó a un joven soñador y la mujer necesitada de un salvavidas navideño se había convertido en un hilo fino de posibilidades. Al cabo de unos minutos, y con la complicidad silenciosa de doña Carmela, que entendía los silencios de los suyos, acordaron una fecha y una hora. Nochebuena, a las 8 en casa de su madre. También acordaron señales. Sebastián llevaría una chaqueta gris, la misma que colgaba en la percha, y un broche con un lirio blanco en la solapa, para que Rodrigo supiera de quién se trataba si tenía prejuicios. El lirio, explicó él, era una carta de presentación sin palabras, pureza, respeto, un símbolo de buenas intenciones. Renata pensó que aquello era casi ridículo, pero asintió. Había algo teatral en la decisión, cierto. Sin embargo, la posibilidad de cambiar la conversación familiar, de desviar las miradas inquisitivas hacia otro objetivo, le pareció una táctica menos cruel que inventarle a su madre una excusa que sonara a derrota. Antes de despedirse esa tarde, él dobló el billete de $5 con una lentitud que la incomodó. Lo guardó en la cartera y trajo a la memoria de Renata una imagen que ella misma había guardado. Un billete pequeño, arrugado, que su padre alguna vez le había ofrecido como símbolo de que con nada se puede empezar. Luego, sin dramatismo, le entregó una tarjeta de papel en la que había escrito un nombre y un número. Se llamaba Sebastián Cortés y había dejado debajo una palabra que la dejó perpleja. Por si necesitas ensayar. Renata miró la tarjeta y por un segundo la posibilidad de que aquella farsa fuera más complicada de lo previsto le atravesó la espalda. Pagó $5, se dijo a sí misma. Pagó una actuación. Pero, de pronto, aquello no se sentía tan sencillo. Había historia detrás de la actuación. Fue en ese espacio de incertidumbre donde, antes de que su mente tuviera tiempo de procesarlo todo, decidió enviar el primer mensaje que, según sabía, su madre estaría esperando. Sí, mamá, esta vez no vengo sola. Lo envió con 2 puntos y una exclamación inútil que no tapaba el golpe de orgullo que la esperaba. Ese primer bloque de esa decisión, la plaza, el billete, el pacto, cerró con una sensación doble: alivio y vértigo. Renata dejó la cafetería esa noche con la ropa todavía oliendo a café y pan, con la tarjeta en el bolsillo y con la certeza de que había hecho algo tan improvisado que debería avergonzarla. En lugar de vergüenza, apareció una extraña curiosidad. ¿Quién era aquel hombre realmente? Si esta historia te está hablando, cuéntame. ¿Desde qué ciudad la ves? ¿Crees que hacer algo así está bien o mal? Deja tu comentario antes de que sigamos adelante. En los días siguientes, todo se volvió ensayo.
no solo verbal, sino emocional. Ensayar significaba practicar silencios, recordar nombres, simular afectos superficiales. Renata y Sebastián se veían cada tarde en la cafetería fuera de las horas pico. A veces, doña Carmela les dejaba la luz encendida y se marchaba a su casa con la ternura y la aprensión de quien ve cómo la vida de sus vecinos se deshila y se cose de nuevo a diario. Las primeras sesiones eran torpes. Él pedía que ella hablara de su trabajo como si fuera orgullosa, y ella, que por hábito bajaba la cabeza cuando debía mencionar salarios, se forzaba a sonreír con la boca. Practicaban respuestas para preguntas directas. ¿Cuánto dinero gana Renata? ¿Piensas casarte pronto? Elegían frases que sonaran sinceras sin comprometer la verdad. Había momentos casi cómicos en los que uno de los dos se trababa, y doña Carmela, que siempre tenía un ojo en la puerta, servía café como si cortara una escena. Poco a poco, sin embargo, la comedia se tornó en un terreno compartido. Entre ellos se desplegó una conversación que no pertenecía al artificio, sino a una zona más íntima. Hablaban de cosas pequeñas, canciones que les molestaban en la radio, la receta preferida de la abuela de Renata, la manera en que su hermano Diego se reía con la boca abierta. Esas conversaciones eran como una grieta por la que se filtró la verdad. Sebastián conocía más detalles de su vida de los que un hombre contratado por $5 normalmente sabría. No era información comprada, era memoria. Fue en una tarde lluviosa, cuando el café solo se oía en las mesas y las calles olían a pan recién hecho, que Renata encontró la foto. Estaba detrás de un cuadro que doña Carmela guardaba en la trastienda, una vieja imagen de una feria del barrio, con puestos de colores y niños corriendo. La foto tenía una esquina doblada, y en el centro 2 figuras jóvenes sonreían a la cámara. El brillo de la imagen era apagado por el tiempo, pero la pose era inconfundible. La misma chaqueta roja que Renata recordaba, el mismo gesto desafiante de ella, y junto a ella, un joven que inclinaba la cabeza con una timidez que se le antojaba extrañamente conocida. Renata tomó la foto con dedos que de pronto temblaban. La imagen olía a naftalina y a memorias que nadie había reclamado. Fue ahí cuando recordó con precisión la tarde en que había dicho, sin pensar, que no tenía tiempo para promesas. Recordó cómo el joven, a pesar del rechazo, le había sonreído con una mezcla de pena y orgullo, y se había retirado sin reproches. Un latigazo de culpa la recorrió. ¿Te gusta esta foto?, preguntó Sebastián, que había entrado sin ruido y la había observado sosteniéndola. Su voz no tenía sorpresa, tenía algo más, algo parecido a la calma de quien ya sabía. Es de la feria de aquel año. Te ves muy decidida. Renata contuvo el impulso de preguntar cómo había llegado aquella foto a la trastienda. No sabía aún si preguntarlo desenterraría cosas que preferiría dejar enterradas. Sin embargo, al mirar a Sebastián, notó por primera vez un detalle que no había querido ver. La inclinación de la cabeza, la manera tímida de sonreír en la foto, la certeza en los ojos. Se le encendió en la mente una idea que no quería admitir, porque admitirla haría que su mundo se reestructurara de golpe. ¿Y si el hombre de la plaza no era simplemente un extraño contratado por $5? ¿Y si, a pesar de la cifra, había algo de pasado que lo unía a ella de verdad? No hubo tiempo para una explicación completa. La campana que anunciaba pedidos sonó, y la vida real, esa que paga alquileres y compra pañales, irrumpió. Pero la foto, doblada y amarillenta, quedó entre sus manos como una prueba que pedía ser leída. Renata notó que el billete de $5, guardado sucio y arrugado en su monedero, ya no le parecía solo un pago. Era un inicio. Era un contrato con consecuencias más grandes de lo que había imaginado. Aquel descubrimiento aceleró su pulso y la dejó con una rendija de incertidumbre abierta. Si la identidad de Sebastián tenía relación con su pasado, la farsa de la cena de Navidad dejaría de ser un simple acto para convertirse en una escena con espectadores que esperaban la verdad. La idea de enfrentarse a su madre, a su padre y a su familia con la carta equivocada de la identidad de su acompañante la produjo un frío diferente, un vértigo moral que no había previsto. Esa noche, cuando cerró la cafetería y la ciudad se bañó en luces intermitentes, Renata miró el billete de $5 otra vez. Lo desdobló y lo sostuvo a contraluz. No era más que un pedazo de papel,
pero en su interior comenzaba a latir una historia que nadie le había pedido, pero que, por alguna razón, aceptó protagonizar. Guardó la foto en el delantal, envuelto como quien guarda un secreto que aún no está dispuesto a revelar. La atención estaba clavada. La cena se acercaba y con ella la posibilidad de que alguien dijera una palabra que lo cambiara todo. ¿Diría alguien el apellido? ¿Reconocería su padre al hombre que, por $5, se había comprometido a sonreír? ¿Y qué pasaría si alguien mencionaba a Valeria, la antigua prometida que, según rumores, había roto un compromiso tiempo atrás? La historia, que había comenzado como un escape, amenazaba con convertirse en un enredo histórico. La noche anterior a la cena, Renata apenas durmió. Se acostó y se levantó con la misma frecuencia que un reloj que no encuentra su tic. Repasó mentalmente la lista de preguntas que su familia podría lanzar, las respuestas preparadas, las evasivas posibles. Iba de una táctica a otra como quien cambia de traje. Sebastián, por su parte, mandó un mensaje breve y puntual. Nos vemos a las 8. Confía en ti. Yo actuaré lo que haga falta. Renata leyó ese mensaje varias veces, observando en los caracteres pequeños de la pantalla una promesa de profesionalidad que la tranquilizaba y la inquietaba a partes iguales. No sabía aún si su tranquilidad provenía del hecho de que alguien la cubría o de la sospecha de que la mano que la cubría no era la de un desconocido. Al final, cuando la ciudad anunció la Nochebuena con fuegos artificiales a lo lejos y las ventanas de muchas casas se iluminaron como reliquias, Renata cogió la chaqueta roja que había guardado desde la feria y la miró un momento. De pronto, la imagen de aquella tarde retornó con precisión. La muchacha del retrato, la voz que no quería amarras y la sombra de un joven que, quizás, había decidido no marcharse del todo. La historia, que empezó con un grito y $5 en la plaza, había abierto una puerta hacia un pasado que Renata no sabía si estaba lista para cruzar. La cena sería el primer paso, pero antes de que las vajillas tintinearan, antes de que los parientes preguntaran por el trabajo y la estabilidad, había algo que no la dejaba tranquila: la foto en la trastienda y la manera en que Sebastián la miraba cuando creía que nadie observaba. Aquella mirada llevaba un peso que no se pagaba con moneda alguna. La mañana de la cena, la familia se movía como si los años no hubieran pasado. Estela colgaba un mantel con bordados. Rodrigo repasaba bisuterías antiguas para ver si la corbata le combinaba. Ximena criticaba los platillos y Diego practicaba chistes para romper el hielo. Renata se vistió con cuidado. Eligió algo que no gritara desesperación ni sumisión, algo entre la modestia y la discreción. Se miró al espejo y, por primera vez desde que lanzó aquella broma en la plaza, tuvo la sensación de estar a punto de hacer algo más importante que fingir, de estar a punto de enfrentar una verdad que hasta entonces había estado medio oculta. Cuando la puerta sonó y la chaqueta gris colgó en el perchero de la entrada, la familia contuvo la respiración sin saber por qué. Sebastián entró con paso seguro, con el lirio en la solapa y una sonrisa medida. Saludó a todos con cortesía, hizo chistes políticamente correctos y se sentó con la naturalidad de quien ha repetido ese gesto en 1000 cenas. Todo parecía ir según lo planeado. El artificio funcionaba, pero al final de la primera copa de vino, cuando la tía Berenice, con su verbo filoso y su obsesión por los detalles, soltó una pregunta que nadie esperaba, la noche comenzó a aflojarse. ¿Cortés? ¿No me suena ese apellido de algo? Nadie dijo nada de inmediato. Rodrigo carraspeó. La cara de Renata palideció sin que ella supiera si por miedo o por vergüenza. Y allí, en ese silencio que pesaba más que cualquier palabra, estaba la posibilidad de un salto. Una sola sílaba bastaría para abrir lo que la farsa había cerrado con tanto esmero. Renata sostuvo la mirada de Sebastián. Él no tenía que responder. Bastó su mirada para hacerle saber que algo antiguo estaba por volver, algo que no se compraba con $5 ni se arreglaba con una cena fingida. Bastó su mirada para que Renata sintiera que el suelo bajo la mesa se movía. No era exactamente miedo, era la sensación antigua de estar en un escenario sin conocer el libreto. Rodrigo carraspeó y, con su voz grave y algo áspera por los años, dijo lo evidente. «Cortés, ¿de dónde lo conoces, Renata?» La pregunta llegó como una ola que devolvía con fuerza la verdad. Todos los cuchillos sobre el mantel parecieron brillar con más intensidad. Ella notó cómo las miradas se abrían,
cómo los silencios se extendían hasta volverse tangibles. Sebastián mantuvo la compostura, levantó la copa y la miró con una calma que, ahora, ya no era solo actuación. Renata pensó que, si pudiera, él la protegería con esa misma serenidad, pero al mismo tiempo se preguntaba si estaba protegiéndola de algo o de alguien. Empezó ella, sintiendo que la garganta le fallaba. Es solo un amigo. La familia la miró con esa mezcla que llevan los familiares, el afecto y la sospecha entrelazados como ramas viejas. Tía Berenice no dejó pasar la evasiva. Afiló su comentario con el humor que le quedaba a modo de estocada. Eso de solo un amigo suena a eufemismo. Si vas a andar con amigos en Navidad, hija, preséntalos como quien son, que luego la gente pregunta y no quiero enterarme por la sobremesa de que has venido con una banda. Su risa se contagió, pero no del todo. Había filo. Rodrigo, que detestaba que le tomaran el pelo, inclinó la cabeza hacia Sebastián y pronunciando despacio. —Cortés, ¿tú trabajas en la fábrica de los Cortés? —preguntó, tanteando el terreno por si acaso se trataba de alguien a quien reconocer. Fue entonces cuando la noticia empezó a filtrarse. Una prima, que había visto el apellido en unas tarjetas de visita del trabajo, murmuró que había oído algo sobre una empresa llamada Cortés Digital que estaba creciendo. Alguien más añadió que había leído sobre un ejecutivo con ese apellido en una nota de un suplemento económico. Todo difuso, nadie afirmaba tener certeza, y la atmósfera cambió como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada. Sebastián no había venido dispuesto a inventarse currículums grandiosos. Su acuerdo original era más modesto y muy claro: actuar, sonreír, marcharse. Pero ahora la identidad empezaba a filtrarse en los bordes. Él exhaló y decidió no ocultar lo que fuera a surgir de manera inevitable. «Mi familia tiene una empresa», dijo con voz mesurada. «Trabajo allí desde hace algunos años. No es un titular de revista y no busco titulares esta noche. Vine porque Renata lo pidió. Solo eso». Las palabras parecían calmar un poco la sala, pero también añadían un peso nuevo. Si aquello era cierto, entonces la cena no era simplemente una farsa inocua. Era un punto de encuentro entre mundos distintos. Rodrigo, prudente y algo orgulloso, tanteó con sus preguntas. «¿Y qué hace esa empresa? ¿Qué puestos hay?» Sebastián respondió con neutralidad. «Tecnología, gestión, procesos. No es el tema de esta noche». Pero la semilla ya había sido plantada. La conversación volvió a girar sobre lo cotidiano, sobre el turrón que no faltaba en la mesa y las historias repetidas que las familias repiten como si fueran himnos. Sin embargo, Renata sintió la mirada de su madre sobre ella todo el tiempo, una mezcla de triunfo por la compañía que al fin había llevado y desasosiego por las manos que ahora podían estar más cerca del tren que su hija había evitado. A media cena, en un momento tan íntimo como la entrada del pavo, Rodrigo la apartó con cuidado y le dijo con esa voz que baja cuando alguien se preocupa de verdad: «Dime la verdad, Renata. ¿Tú sabías quién era él? ¿Por qué me mientes si no quieres que te preguntemos?» El discurso fue como abrir una caja que ya no se podía volver a cerrar. Renata notó la mano fría de su padre sobre la servilleta, y la responsabilidad de su engaño explotó en su pecho con una fuerza que la dejó sin aliento. «Papá», empezó. «No era eso. Yo lo pedí por $5. Fue una locura. No pensaba que... no sabía que...». Las palabras se enredaron. Sebastián, que había escuchado desde su lugar, se levantó y se acercó a la mesa con esa calma que parecía pesar más que cualquier discurso improvisado. «Voy a ser transparente», dijo. «No soy un improvisado en esto, ni pretendo aprovecharme. Soy Sebastián Cortés y puedo entender la sorpresa. Renata me conoció hace años. Yo la conocía a ella. No vine a enseñarle nada a su familia. Vine a ayudarla a que pasara una Nochebuena tranquila. Si eso se convierte en un problema, mañana me marcho. Pero no quiero que nadie piense que vine a presumir. No vine por eso». Su sinceridad pareció despejar algo. Estela, la madre, se dejó caer contra la silla como si la tensión se le hubiera ido de pronto. Ximena, que siempre había sido la más crítica, alzó una ceja y dedicó a Sebastián una mirada que mezclaba curiosidad y evaluación. «Lo que no me gusta», dijo ella con franca contundencia, «es que Renata haya sentido que tenía que pagar para convencernos. Hay cosas que el dinero no compra, y el respeto familiar es una de ellas».
Renata tragó y se mantuvo firme. No iba a justificar su decisión con excusas que sonaran a derrota. Explicar que fue la presión, la insistencia de su madre, la sensación de llegar y volver a solas, todo eso no borraría la sensación de haber hecho trampa. Pero reconocerlo frente a su familia tuvo un efecto distinto. En lugar de empeorar, abrió un pequeño hueco por el que entró la comprensión. Lo sé, admitió ella con voz baja. Fue una decisión tomada por la desesperación de no encontrar otra salida. No quiero que nadie crea que pensé que pagar por algo arreglaba mi vida. No lo pensé. Solo quería callar una voz que llevaba años repitiéndose en mi casa. Había en sus palabras una vulnerabilidad que nadie esperaba y que derritió algo del juicio de los presentes. Rodrigo la miró, ya no con reproche, sino con el cansancio de quien entiende las grietas que a veces empujan a la gente a tomar atajos. La conversación, que se podía haber convertido en tormenta, se transformó en una discusión serena sobre límites y dignidad. Sebastián, por su parte, se mantuvo al margen con respeto, como quien observa una escena privada sin invadirla. Esa noche hubo una mezcla de reproches y de abrazos, de preguntas difíciles y de pequeñas confesiones. Al final, la familia respiró con más calma y la cena continuó. Pero la revelación de la identidad de Sebastián no pasó desapercibida en el barrio. En los días siguientes, el rumor creció. El novio de Renata trabaja en Cortés Digital. ¿Es verdad que tienen una filial aquí al lado? Los rumores traían espejos. Algunos miraban con recelo, otros con esperanza. Porque si su acompañante era algo más que un intérprete por $5, entonces las oportunidades podían vislumbrarse en el horizonte. A la mañana siguiente de Nochebuena, la cafetería estaba llena de murmullos entre tazas de café. Doña Carmela frotaba la mesa con energía como si la fregara de sus propios temores y esperanzas. Renata llegó temprano, con el delantal y la foto doblada aún en el bolsillo, y se encontró con la mirada de Sebastián a través del cristal. Él había pasado a dejar un sobre sencillo. Dentro, una nota que decía apenas: «Gracias por confiar. Hablamos cuando quieras». No había billetes ni promesas, solo la palabra escrita en una caligrafía que le resultaba ahora familiar. Los días posteriores trajeron una avalancha de emociones para Renata. Por un lado, la curiosidad colectiva. Por otro, la responsabilidad de lidiar con la verdad que había quedado a medias. Había algo que no terminaba de encajar. Su propio orgullo la empujaba a no aceptar regalos ni favores. Pero la vida, con su maquinaria lenta, le iba presentando alternativas. Facturas que pagar, un horno que a veces se averiaba, una demanda de clientes que a veces exigían provisiones más elaboradas. El discurso de su madre, de que nadie regala nada de verdad, se mezclaba con la mirada de Sebastián, que ahora no parecía tan interesado en impresionar como en sostener lo que ya había empezado. Semanas después, en una tarde templada de enero, Sebastián pidió hablar con Renata en privado. Ella le pidió a doña Carmela que la cubriera y salió detrás del mostrador. Le esperaba en la puerta con la chaqueta gris y el lirio en la solapa, como si ese símbolo fuera una promesa que necesitara repetirse hasta volverse real. «Quería hablar contigo», dijo. «No sobre la cena, sobre lo que vino después». Renata no sabía si ese después era el trabajo, la curiosidad del barrio o la sensación de que todo se había vuelto más complicado. Él la miró con una seriedad que le quitó el sarcasmo y le añadió peso a la conversación. «Quiero ofrecerte una oportunidad», dijo. «No voy a dártela como una limosna. Quiero ofrecerte un puesto en una de las áreas administrativas de la empresa. No es un regalo. Hay un proceso de selección, hay capacitación, hay expectativas. Si te interesa, podrías presentarte y competir con otros candidatos. Si no, lo entenderé». La proposición llegó como un viento templado. Ella se resistió, por orgullo y por la sensación de que aceptar podía leerse como que su valor se medía en lo que otro le daba. Además, la idea de trabajar en la empresa de la persona a la que había pagado $5 le producía un conflicto moral intenso. ¿Acaso iba a convertir su vida en una comedia donde la mentira inicial se convirtiera en base de negocios? Tembló un momento. «No quiero deberte nada», contestó, sincera. «No quiero que parezca que te pagué con algo más que una cena». «No se trata de pagar», replicó él con firmeza. «Se trata de darte una posibilidad real.
Si trabajas con nosotros, será porque vales y porque pasaste por el mismo filtro que cualquiera. Yo no voy a manipular el proceso. Si me dices que no, no volveré a mencionarlo. La claridad de su postura convenció a Renata. Era, quizá, la única forma de que su orgullo no quedara en ridículo. Accedió a presentarse a la selección, no porque quisiera un atajo, sino porque prefería que la oportunidad se fundamentara en su mérito. Sebastián cumplió su palabra. No hubo favoritismos en la fase pública del proceso. Hubo un anuncio de contratación en una pequeña sala de barrio. Se publicó la oferta en redes locales, se exigieron currículums y se fijó una entrevista. Renata presentó su CV, modesto pero honesto, y esperó. La entrevista fue una prueba de nervios. Se medían habilidades, disposición, capacidad de aprendizaje. Los responsables de selección, ajenos a la historia personal, preguntaron por su experiencia en el manejo de proveedores, de pedidos y su conocimiento de cuentas básicas. Renata respondió con la franqueza de quien ha trabajado con las manos. Explicó procesos, errores que había cometido y lecciones aprendidas. No pudo fingir más que lo estrictamente útil. Su honestidad, más que su elocuencia, le abrió puertas. Una vez aceptada para una plaza de administración junior, la capacitación fue real y exigente. No fue un regalo. Había cursos, días de formación, supervisores que le pedían resultados. En el primer mes, Renata cometió errores. Olvidó introducir una factura, se confundió en un pedido y recibió correcciones que dolían porque le recordaban su falta de experiencia. Pero también hubo avances. Aprendió a manejar un programa contable, a comunicarse con proveedores y a pedir ayuda sin avergonzarse. Sebastián no se inmiscuyó en su tutoría. Mantuvo una distancia profesional por respeto y también por temor a que el tejido que intentaban construir se rompiera si mezclaban lo personal y lo laboral de forma prematura. Mientras tanto, la relación entre ambos experimentaba una metamorfosis silenciosa. Había pasado de la actuación a la colaboración, de la complicidad fingida a la ayuda cotidiana, de los silencios pactados a las conversaciones compartidas a horas desacostumbradas. En las tardes de la cafetería, entre pedidos y risas, habían empezado a hablar de otras cosas que no formaban parte de la farsa, de planes pequeños, de libros que ninguno esperaba que el otro hubiera leído, de recetas que probaban cuando el local cerraba. Esas conversaciones fueron el pegamento real. La aparición de Valeria, sin embargo, llegó como una ráfaga fría que obligó a todos a colocarse en posición. Fue en una tarde en la que el barrio estaba más atareado, con el frío ya asentado y la gente buscando refugio en bebidas calientes. Entró en la cafetería con paso decidido, elegante sin estridencias, con una bufanda que sugería sobriedad. La presencia arrancó murmullos. Alguien reconoció el nombre por susurros anteriores. Valeria, la que fue prometida de Sebastián. Su entrada dejó un silencio tenso. Valeria no llegó a interrumpir la vida cotidiana por gusto. Había escuchado rumores de que él estaba de regreso en el barrio y que había una joven que trabajaba allí. Quería ver por sí misma y también poner en palabras lo que le había quedado pendiente. No llegó con intención de acusar y, sin embargo, su llegada tenía la potestad de provocar. Se paró en la puerta, miró a la sala y reconoció a Sebastián enseguida. Él se acercó con calma, como solía, y la saludó con educación contenida. «Valeria», dijo, «no esperaba verte aquí». «Ni yo a ti», replicó ella con frialdad. «Me enteré de que estabas en la ciudad de forma ruidosa. Pensé que tal vez querrías hablar». La conversación se desplazó de inmediato a un terreno personal. Valeria no se lanzó a las acusaciones de Telefilme. Tenía la compostura de quien ha sufrido y procesado a su manera. Habló de su antigua relación con Sebastián con cierta nostalgia amarga. Cómo habían creído haber encontrado tierra firme, cómo las exigencias de sus mundos los habían empujado en direcciones opuestas. No se presentó como villana, sino como alguien que había decidido marcharse cuando sintió que su autonomía corría riesgo de perderse en compromisos adquiridos por costumbre y no por convicción. Su mensaje fue claro. Había sufrido, sí, y había decidido priorizar su futuro antes que una promesa a medias. Renata, que observaba desde su puesto, sintió de nuevo que el pasado y el presente se mezclaban en una escena que amenazaba con romper lo que con esfuerzo crecían. No le gustó que Valeria juzgara sin conocerla,
pero tampoco le gustó sentir que su situación pudiera ser leída como un acto de revancha o exhibición. Fue allí cuando Sebastián tuvo una de las conversaciones más honestas de todas. No se trató de excusas, sino de explicaciones con la transparencia que Renata exigía por sí misma. Contó que en el pasado había tenido una relación con Valeria, que se había comprometido en un momento en el que las prioridades no estaban claras. Confesó que, tras el rechazo de ella años atrás, sintió una mezcla de dolor y de empuje. Se había volcado al trabajo, no por ganar estatus, sino por demostrarse a sí mismo que podía sostener sus elecciones. Admitió su parte egoísta en la decisión de volver al barrio de un modo así, partiendo de la sensación de demostrar algo. Dijo que la oferta de la cena por $5 fue, en su caso, una manera de ver si podía sostener lo que habría perdido, sin prever que terminaría enamorándose de la persona detrás del delantal. Valeria escuchó sin interrumpir, con la serenidad de quien ya no vive en el centro del huracán. Cuando terminó, su voz se volvió menos agresiva y más dolorida. «No soy de los que se aferran a rencores por costumbre», dijo. «Lo que me duele es que las personas creen que las heridas se curan con gestos grandiosos. Yo me fui porque me dolía la idea de perderme. Si alguien te compró por $5, Renata, no te lo tomes como un retrato de tu valor. Eres mucho más que eso». La crítica de Valeria no fue una embestida, fue más bien un espejo. Renata la contempló como quien se mira a sí misma en una mañana de invierno, con el ceño fruncido y la determinación de cambiar lo que no le gusta. Valeria se excusó por su entrada abrupta, expuso sus motivos y al terminar se marchó sin guerra ni reconciliación. La escena dejó una estela de preguntas sin respuestas. ¿Qué buscaba cada uno de ellos? ¿Qué lugar dejaban las decisiones pasadas en su presente compartido? Tras aquel encuentro hubo una pausa. Renata pensó que había sido un error aceptar la oferta de trabajo sin reparar en la exposición que traería. Sin embargo, su propio orgullo, el mismo que la había hecho rechazar favores en el pasado, la llevó a no renunciar. Siguió con su aprendizaje, tomó cursos por su cuenta en las noches para mejorar su manejo de sistemas, pidió consejo a compañeros y aprendió a plantear sus ideas con seguridad. Sus superiores empezaron a notar su empeño, y Sebastián, desde la distancia respetuosa, mostró orgullo sin regodeo. La relación entre ambos transitó un camino sinuoso. Hubo acercamientos tímidos, cafés robados entre reuniones, conversaciones que no necesitaban palabras. El momento en que se besaron por primera vez no fue en un escenario romántico, sino en el descampado de la empresa, en una noche en la que Renata, exhausta por la jornada, encontró en la presencia de Sebastián un refugio que no pedía nada a cambio. Fue un beso pequeño, sin dramatismo, pero cargado de un significado nuevo. No era la apuesta por la que había pagado $5. Era algo que había nacido por elección, sin dinero de por medio. El barrio observaba con mezcla de sorna y ternura. Algunos vecinos comentaban que la chica del barrio se había hecho la directora de algo. Otros decían que el chico que había vuelto no era de los que se conformaban. Pero los más importantes eran los que apoyaban desde cerca. Doña Carmela, que seguía sirviendo cafés con la misma ternura. Diego, que se tomaba su tiempo para celebrar cada pequeña victoria. Y la familia, que poco a poco fue aceptando que las cosas no siempre son lineales. Hubo, por supuesto, crisis. Una de las más dolorosas ocurrió cuando Renata, tras varios meses trabajando, descubrió que uno de los proyectos en los que había puesto esfuerzo fue asignado a un equipo diferente sin explicación clara. Su reacción fue de decepción y enfado. Sintió que, pese a su esfuerzo, seguía siendo vista como alguien que podía ser desplazada. Lo confrontó con su superior directo y, lejos de un reproche, recibió una explicación. La reasignación obedecía a una reestructuración estratégica que buscaba eficiencia, nada personal. Aún así, la sensación de haber sido apartada por razones que no veía la dejó vulnerable. Fue entonces cuando Sebastián intervino desde la prudencia. Le propuso una conversación en la que no habría intervenciones de poder ni jerarquías. Solo dos personas que habían decidido no repetir los errores del pasado. Le habló desde la sinceridad. No puedo prometer que nunca te doleré, pero quiero estar aquí para escucharte, y no quiero que la historia del billete defina nuestra relación. Renata, que entendía más que nadie el valor de las palabras honestas, aceptó el diálogo. En esa charla se pusieron límites.
Se comprometieron a no mezclar cuestiones laborales con las afectivas en decisiones clave. Acordaron que las críticas deben ser directas. Pactaron no repetir la lógica del Salvador que ejerce poder por la ayuda brindada. El tiempo, que a menudo actúa como curandero, fue suavizando las aristas. Renata consiguió, tras un proceso de evaluación y méritos, un ascenso modesto que no le llegó como regalo, sino como resulta de su desempeño. El barrio lo celebró como testigo de que el esfuerzo, aunque a veces lento, da frutos. La relación con su madre se fue reparando. Estela observó que su hija ya no buscaba atajos para silenciar sus inseguridades y que, al contrario, había construido una vía de salida con su trabajo y su dignidad. Un día, semanas antes del aniversario de aquella plaza donde todo empezó, Sebastián le propuso a Renata que fueran a visitar un lugar que le gustaba, un pequeño parque con bancos cubiertos de hojas secas, donde había una estatua que nadie veía mucho. Llevaba la chaqueta gris que tantas veces había colgado en el perchero de la cafetería. Ella llevaba una bufanda y la calidez de una relación que ya no necesitaba fingimiento. «Tengo algo para ti», dijo él, un poco nervioso, sacando de la chaqueta un sobre pequeño. Ella abrió y encontró un billete de $5, enmarcado en una tarjeta con una nota. «Por recordar de dónde venimos, no como señal de culpa, sino de origen». Renata lo miró con la mezcla de sorpresa y emoción propia de quien entiende que los símbolos pueden transformarse. «¿Lo quieres enmarcar?», comentó él. «Que no sea una moneda de pago, sino un recordatorio de que las decisiones importan». Renata lo sostuvo con las manos temblando, no por frío, sino por la sensación de que su vida había pasado por un puente. Aceptó en silencio y por primera vez no sintió vergüenza de lo que había hecho en la plaza. No era una medalla de vergüenza. Era el inicio de una trayectoria que ahora ella elegía seguir. La boda fue sencilla, íntima, en un jardín donde las luces colgaban bajas y la música no necesitaba altavoz. La familia asistió con emoción mezclada con incredulidad. Algunos vecinos trajeron pasteles, y en una mesa, doña Carmela puso uno de sus mejores croissants como símbolo. Valeria estuvo presente, no como antagonista ni espectadora de un drama, sino como alguien que había puesto su pasado en orden y había decidido asistir a un acto que cerraba un capítulo. Saludó a ambos con cortesía y dijo, después de conversar con Renata: «Te deseo lo mejor, de verdad». Hubo lágrimas, risas y palabras sinceras. Rodrigo, que ya no era el que cuestionaba, sino el que aprobaba, pronunció un brindis que hizo que muchos se abrazaran. Sebastián habló sin pompa. Dijo que no sería el marido perfecto, pero que trabajaría cada día por ser un compañero honesto. Renata, con el billete en un sobre junto a la chaqueta gris colgada en el perchero del vestuario, respondió con la verdad de siempre, que no quería promesas grandilocuentes, solo constancia y la libertad de crecer sin perderse. Meses después, en la pequeña pared de su casa, colgaron el billete de $5, enmarcado y bajo un cristal que no dejaba entrar la humedad. Había junto a él una fotografía de la feria antigua, aquella que doña Carmela había guardado en la trastienda, y una nota escrita con tinta clara: «Aquí empezamos». No era un monumento al error, sino una señal de que los caminos a veces son torcidos y que las segundas oportunidades no se regalan, se construyen. La historia no se cerró en un acto heroico de redención que borrara los rastros del engaño. Hubo conversaciones difíciles, hubo sesiones de terapia individual para comprender por qué Renata había sentido la necesidad de pagar por compañía. Hubo ajustes en la empresa que se gestionaron con transparencia, y tomó tiempo para que la reputación de ambos se asentara. Pero el barrio, que es como un espejo que refleja y corrige, observó y se adaptó. Las pequeñas acciones cotidianas, café pagado por quien no esperaba, ayuda en la tienda del barrio, colaboración con proyectos locales, hicieron que la gente viera en ellos no a una pareja producto de una apuesta, sino a dos personas que eligieron recomponer su vida con dignidad. Con el paso de los años, Renata consolidó su puesto en la empresa. Aportó mejoras en logística que evitaron desperdicios en la cadena de suministros. Propuso un proyecto de formación para jóvenes del barrio, que la propia empresa financió tras una evaluación rigurosa. Esa iniciativa hizo sonreír a su madre y calmó a quienes pensaban que su acceso al mundo empresarial había sido una concesión. Sebastián, por su parte, siguió dirigiendo con la mirada puesta en la sustentabilidad de su compañía.
Esfuerzo, estrategia y años de trabajo fueron los que consolidaron su posición. Las historias de éxito rápido no formaban parte de su discurso. Prefería hablar de noches en vela, de decisiones difíciles y de errores que se aprenden. Hubo un acto simbólico que ambos celebraron casi con la misma solemnidad que la boda. Organizaron, junto a doña Carmela y la Cooperativa de Comerciantes, una feria en la que se enseñaba a jóvenes del barrio a emprender. Invitaban a exponer productos, a atreverse a probar y a equivocarse sin vergüenza. Renata se encargó de una de las mesas de formación y en una de esas sesiones contó a los asistentes su historia sin dramatismos. Habló de la humillación que sintió al pensar que debía pagar para presentarse y de la voluntad de transformar esa experiencia en aprendizaje. Su mensaje fue: no hay atajos, pero hay puertas que se abren si trabajas por ellas, y si alguien te tiende una mano, que sea para empujar y no para sujetar. En el epílogo de su vida cotidiana, la pareja se sentaba a menudo en la cocina de su casa, con la luz que entra a través de una ventana y el billete en la pared que los miraba como un recordatorio. A veces, Renata pensaba en aquel grito en la plaza, en la desesperación que la había empujado a pedir algo ridículo por $5. Otras, recordaba la primera vez que vio la foto en la trastienda y cómo un pasado pequeño había movido sus decisiones presentes. El billete dejó de ser una evidencia de compra y se convirtió en una cápsula de memoria. El porcentaje de tiempo que una persona necesita para reconstruirse, la humildad para aceptar ayuda cuando se ofrece con respeto y la valentía de no convertir una mentira en la nueva verdad. El barrio aprendió con ellos que las segundas oportunidades no son regalos que se dan por héroes, sino procesos colectivos que implican responsabilidad. Aprendió también que la dignidad no se mide por no pedir nunca, sino por cómo se responde después de pedir, con trabajo, con honestidad, con esfuerzos continuos. Una tarde, ya con niños corriendo en el jardín que habían plantado en la urbanización, Renata encontró en su bolso la tarjeta que Sebastián le había dado la primera vez. Su nombre y un número, la palabra por si necesitas ensayar. La sacó, la miró y sonrió. Pensó en cómo, a veces, los gestos más pequeños reclaman la mayor valentía. Fue consciente de que, sin aquella noche en la plaza, su vida habría tomado otro rumbo, no mejor ni peor, simplemente distinto. Y así, con la normalidad de quien ha vivido muchas estaciones, cerraron el círculo, la familia reunida, el trabajo consolidado, la comunidad implicada, la alianza profesional respetada y un matrimonio que no necesitó rescates para sostenerse. El billete de $5 quedó enmarcado no para recordar la transgresión, sino para recordar el origen. De vez en cuando, alguien del barrio lo señalaba con curiosidad y preguntaba: ¿es verdad que todo empezó por $5? Y ellos reían, porque la verdad no cabía en una nota de moneda. Cabía en la suma de decisiones que vinieron después. Si esta historia te ha llegado, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Qué harías tú en la plaza en una noche fría? ¿Crees que el amor puede nacer de una farsa que luego se transforma en verdad? Valora la historia del 1 al 10 y comparte si conoces a alguien que necesite oír que las oportunidades se pueden construir, pero nunca comprarse.